Cordial saludo para todos. Mi nombre es Nelson Hernán Chávez Torres, abogado penalista. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes un análisis y una crítica que se hace a la causal cuarta de casación penal establecida en la Ley 906 del año 2004 en su artículo 181, cuya causal hace referencia única y exclusivamente a la tasación de los perjuicios decretados en el incidente de reparación integral. La crítica va encaminada a dar una humilde opinión del suscrito sobre si era o no necesario que el legislador del año 2004 introdujera dentro del proceso penal colombiano esta causal de casación cuando tiene que ver única y exclusivamente a la liquidación de perjuicios, temas que, como lo dice la misma causal, tiene que acudir a las normas del procedimiento civil colombiano. Antes de entrar en materia, quisiera hacer una pequeña comparación entre el procedimiento de la Ley 906 de 2004 y la Ley 600 del año 2000 con lo que tiene que ver con la liquidación de los perjuicios en los que se condenaba dentro del proceso penal. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que la Ley 906 del año 2004 es un procedimiento de tendencia acusatoria, mientras que el procedimiento que se tramitaba en la Ley 600 del año 2000 era un procedimiento mixto. Otra diferencia es que dentro del proceso de la Ley 600 del año 2000, el fiscal tenía unas funciones jurisdiccionales, podía resolver situación, aparte de investigar, era el que resolvía situación jurídica, imponía medidas de aseguramiento o se abstenía de imponer medidas de aseguramiento y era el encargado de llevar a acusación el proceso penal colombiano. Mientras que en la Ley 900 del año 2004 el fiscal se convierte en un sujeto procesal más. En la Ley 600 del año 2000 participaban dentro del proceso penal varios sujetos. No solo era el defensor y el ente acusador como en la Ley 906, sino que además podían ser vinculados dentro de ese proceso la víctima a través de una demanda de parte civil y a través de esta demanda se vinculaba a un tercero civilmente responsable o a una aseguradora que tenía la obligación de responder por los perjuicios que se pudieran cometer en la conducta punible. Para vincular a estas personas tenían que hacerse antes de que se ordenara el cierre de la investigación. Eso estaba establecido en el artículo 69 de la Ley 600. ¿Por qué? Porque estas personas, si no se vinculaban antes del cierre de investigación, no habían podido participar dentro del debate probatorio y por tal razón no podían ser condenados porque no habían tenido la oportunidad de defenderse dentro de este procedimiento. La misma Ley 600 en su artículo 56 habla de que en la respectiva sentencia condenatoria se tenía que resolver el tema de liquidación y condena en perjuicios, es decir, que si no se había presentado demanda de parte civil, pues no se podía resolver la condena de perjuicios dentro de la sentencia. Ahora, en la Ley 906 del año 2004, solo participan dentro del debate procesal penal dos sujetos, que es el fiscal como ente acusador y el defensor con el procesado, quienes debían defenderse de la acusación o imputación que hace la Fiscalía General de la Nación. Una vez exista sentencia ejecutoriada, es decir, ni siquiera acusación o sentencia pendiente de resolver recursos, sino una vez esté ejecutoriada la sentencia, se puede, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria, se puede iniciar el incidente de reparación integral. Ya en este incidente de reparación integral es donde se vincula al tercero civilmente responsable y al asegurador, etapa en la que solo puede defenderse solo sobre el monto de los perjuicios que reclamaría la víctima, pues la responsabilidad ha sido ya declarada al condenado penalmente. Por tal motivo los terceros corren con la misma suerte del condenado, es decir, la diferencia de la Ley 600, donde podían participar activamente, en la Ley 906 de 2004 ya no pueden participar dentro del debate probatorio penal, sino únicamente lo que tiene que ver con los perjuicios tanto materiales como inmateriales que se liquidan en el incidente de reparación integral. Debido a esto, pues considero
que en la ley 906 se violan unos principios del proceso penal, en especial al sujeto tercero civilmente responsable y a la aseguradora cuando están siendo vinculados al proceso. ¿Por qué? El principio de contradicción, pues en este caso, este principio se viola porque el tercero civilmente responsable en el incidente de reparación solo puede controvertir las pruebas que se debaten, lo que tiene que ver con la liquidación de los perjuicios, tanto materiales como inmateriales, ya que, como lo manifesté anteriormente, o como era en la ley 600, no se puede defender frente a las pruebas que declaran la responsabilidad de la persona que ha sido vinculada a la investigación penal y que obviamente fue vencido en juicio. También se viola el principio de igualdad de armas, pues con ese principio lo que se quiere decir es que en el marco de un proceso penal las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la Defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante un juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlos de sus pretensiones procesales. Pero en este proceso de incidente de reparación integral, el tercero civilmente responsable y la compañía aseguradora pues solo se van a defender frente a la liquidación de los perjuicios, es decir, no tienen oportunidad de defenderse frente a la responsabilidad que recae sobre el procesado y que es lo que los lleva indirectamente a ellos a responder por unos perjuicios sin saber si eran o no eran responsables sobre eso. El debido proceso, aunque en el trámite de reparación integral se respeta el debido proceso, se le vulnera de cierta forma a estos dos sujetos procesales en razón a que en el trámite de reparación integral, como lo he venido diciendo, no tiene la facultad de defenderse frente a la responsabilidad o alegar alguna de las causales de ausencia de responsabilidad establecidas en la legislación civil, como son el caso fortuito, el hecho o culpa de un tercero o hecho y culpa exclusiva de la víctima, como sí lo podrían hacer dentro del proceso civil. El derecho de defensa, pues este principio del proceso penal colombiano, pues que viene no solo establecido en la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, sino también en la ley 906 en su artículo 8, así como en tratados internacionales suscritos y aprobados por Colombia. Este principio, pues aunque está dirigido al procesado o acusado, se le viola en el incidente de reparación integral al tercero civilmente responsable y al asegurador porque no tienen la oportunidad de defenderse frente a las imputaciones que se hacen por el delito que fue condenado el procesado y por el cual se vincula a los terceros civilmente responsables o a los demás sujetos procesales. Asimismo, pues se han vulnerado otros derechos y principios que le niegan la oportunidad a los terceros civilmente responsables para que se defiendan dentro del proceso de incidente de reparación integral. Con respecto a los sujetos legitimados para interponer el recurso de casación, invocando la causal cuarta establecida en el artículo 181 de la ley 906, pues acá encontramos que dentro del proceso penal los dos únicos sujetos procesales son la defensa y el ente acusador, que es la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, aparecen como intervinientes también el Ministerio Público y la víctima a través de su apoderado, que podría interponer también recurso de casación penal. Sin embargo, el tercero civilmente responsable y la compañía aseguradora pues no lo pueden hacer, como sí se hacía en la ley 600, ya que ellos eran vinculados desde la investigación y podían defenderse dentro de todo el proceso penal. En el incidente de reparación integral ya puede estar legitimado el tercero civilmente responsable y el ente asegurador, teniendo en cuenta que ahí ya son vinculados formalmente a ese trámite incidental. Teniendo en cuenta también que como se debe acoger a la ley procesal civil, en la cual se establece que para poder acudir en casación la cuantía mínima tiene que ser de 1.000 salarios mínimos para poder interponer el recurso. O sea, estarían legitimados que la sentencia haya sido superior a los 1.000 salarios mínimos, aunque aquí hay unas dudas. No se sabe si
son 1.000 salarios mínimos teniendo en cuenta las pretensiones, o que la sentencia haya sido condenatoria por 1.000 salarios mínimos, o que la diferencia entre la condena y lo que se pretendía sea superior a 1.000 salarios mínimos. Sin embargo, pues esto vemos que viola el derecho al acceso de justicia, teniendo en cuenta que si vamos a tener en cuenta delitos que conocen los jueces penales municipales, pues no se irá en casación, solo por delitos de que conocimiento de los jueces penales del circuito especializados. A manera de conclusión quisiera dejar acá claro lo siguiente. Primero, pues considero humildemente que no era necesario que el legislador de 2004 incluyera la causal cuarta de casación penal dentro del procedimiento penal, teniendo en cuenta que su finalidad es la de resolver temas de derecho civil y que además le vulnera derechos fundamentales al tercero civilmente responsable y asegurador. En segundo lugar, pues también considero que en su momento se debió analizar la situación del tercero civilmente responsable y del asegurador, y por tanto, así como estaba establecido en la Ley 600 del año 2000, en caso de no darle la oportunidad de defenderse dentro del proceso penal, no deberían ser vinculados al trámite de incidente de reparación integral, es decir, que el incidente debería dirigirse única y exclusivamente contra el condenado penalmente, sin que se dé la oportunidad de vincular a otros sujetos procesales que no hicieron parte del proceso penal. Es decir, como en la Ley 600, los sujetos que no eran vinculados antes del cierre de investigación ya no podían ser condenados o vinculados después de que se hubiera agotado el debate probatorio. Considero también que la causal cuarta de casación penal debió tener su propia regulación dentro del proceso penal sin que se tuviera que acudir a la legislación civil, pues no tendríamos por qué revolver, si es un proceso penal, irnos a la legislación civil, aunque vuelvo y digo, considero que la causal cuarta de casación penal no debió incorporarse en el trámite de la Ley 906. Es más, el trámite de incidente de reparación integral tampoco considero que se debió haberse establecido ahí dentro de ese proceso, ya que ese trámite debió haberse resuelto dentro del proceso civil y no dentro del proceso penal. El proceso penal, al ser acusatorio, debió únicamente ocuparse del tema penal, ente acusador, que es la Fiscalía, contra el procesado y su respectiva defensa. Es decir, que no se debió haber incluido ese tema dentro del proceso penal. Con esto pues quiero dejar mi sencilla y humilde apreciación, y como digo, considero que no debió haberse incluido dentro del proceso penal una causal de casación que tuviera que ver única y exclusivamente por el proceso civil colombiano. Este era de pronto la pequeña análisis y crítica que se haría a esta causal de casación penal. Muchísimas gracias.